Hay un tipo de silencio que no significa ausencia, sino fuerza. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen ejercer un poder invisible? No gritan, no dan explicaciones, no intentan agradar, y aún así son respetados, o incluso temido. Mientras tanto, otros viven el extremo opuesto, siempre disponible, siempre accesible, siempre diciendo sí, aun cuando todo dentro me pida un no. Lo que pocos se dan cuenta es que estar constantemente disponible no es solo una elección, es una prisión emocional. Es la raíz invisible del cansancio, la ansiedad, la frustración y muchas veces la falta de respeto que sientes. Sin siquiera entender exactamente por qué, hoy vamos a descubrir juntos qué sucede cuando dejas de estar emocionalmente disponible y, lo más importante, qué cambia, brutal, silenciosa e irreversiblemente, cuando dejas de ser predecible y empiezas a priorizar tu propia paz. Esta no es solo una reflexión filosófica, es psicología aplicada. Es un verdadero desarrollo interior. Carl Jung habló de esto cuando analizó conceptos como individuación, energía psíquica y personalidad. Porque en el fondo, lo que te mantiene rehén de los demás no son ellos, son tus propias respuestas automáticas. Y cuando rompes eso, todo cambia. Si esto ya tiene sentido para ti, respira profundamente y ven conmigo. 1. El peso de la disponibilidad constante. Existe una forma silenciosa de abandono de uno mismo que casi nadie percibe. Ella no grita, no sangra, no aparece en redes sociales, pero poco a poco va erosionando tu energía, tu autoestima y tu paz. Esta forma de abandono de sí tiene un nombre: disponibilidad constante. Sé siempre el que responde rápidamente, el que está dispuesto, el que resuelve, el que comprende, el que acoge, el que explica, el que se justifica, el que aún cansado no sabe decir no, y aún en pedazos sonríe para no decepcionar a nadie. Pero ¿te has parado alguna vez a preguntarte ¿de dónde viene esto? En última instancia, es el reflejo de un deseo inconsciente, un viejo deseo moldeado desde la infancia, reforzado por experiencias de rechazo, crítica y ausencia emocional. Y este deseo se manifiesta de 3 maneras principales: ser aceptado, evite el rechazo, controla cómo te ven los demás. Has aprendido sin darte cuenta que estar disponible te hace amable, que decir sí te protege del rechazo. Ese dar más allá de tus límites te da una falsa sensación de seguridad, de que no serás olvidado ni dejado de lado. Pero el precio de eso es brutal. Pierdes tu paz. Te sientes constantemente agotado, incluso cuando no has hecho nada. Vives con una tensión interna, intentando complacer, arreglar, comprender, mientras nadie parece hacer lo mismo por ti. Y hay una verdad incómoda aquí. Cuanto más disponible estás, menos valorado te vuelves. Porque los seres humanos tenemos una dinámica cruel. Lo que es garantizado, predecible y fácil, pierde valor. Y poco a poco te encuentras siendo dejado de lado. Tus mensajes ignorados. Tus esfuerzos pasan desapercibidos. Su presencia se considera una obligación, no una elección. Lo que pocos te dicen es que nadie valora a quien no sabe valorarse a sí mismo. Y estar disponible todo el tiempo no es amor, no es amabilidad. Se trata, de hecho, de una negociación silenciosa en la que intentas comprar afecto a cambio de tu propia energía vital. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay una salida a este ciclo? ¿Qué pasaría si te mostrara que cuando aprendes a cerrar algunas puertas, las correctas se abren solas? Respira profundamente, porque en el siguiente paso entenderemos por qué reaccionas tanto y cómo eso te está agotando la vida. 2. ¿Por qué reaccionamos tanto? Si hay algo que parece inevitable, es la reacción. El mensaje no fue contestado, la mirada oblicua, la crítica velada, el silencio incómodo del otro.
Y antes de que te des cuenta, ahí estás, tratando de explicarse, corriendo tras, llenando espacios que ni siquiera son tuyos, reaccionando. Pero, ¿por qué reaccionamos tanto? La respuesta está donde pocos buscan, en su propia psique. Carl Jung dijo que todo en la psique es energía, y esta energía, cuando no se dirige conscientemente, se pierde en reacciones automáticas, impulsivas, ansiosas, desesperadas por el control. Cada vez que responder a una crítica inútil se justifica sin que nadie te lo pregunte, entrar en discusiones que no conducen a ninguna parte, en realidad estás desperdiciando tu energía psíquica. Y hay algo muy serio en esto. Las personas que viven agotadas no son débiles, simplemente están desviando su energía. Imagina tu energía como una cuenta bancaria. Cada día te despiertas con un equilibrio emocional, psíquico y energético. Y con cada reacción innecesaria, es como si hubieras hecho una retirada, sin retorno. El problema es que reaccionas a lo que no merece respuesta. Se explica solo para aquellos que no quieren entender. Corre tras aquellos que ya han decidido no valorarte. Y al final del día te sientes vacío, agotado, y sin embargo con la extraña sensación de que no has hecho nada por ti. Este ciclo no es solo agotador, él es destructivo. Es más, te mantiene exactamente donde la otra persona quiere que estés. Predecible, accesible y manipulable. La energía que deberías utilizar para construir tu vida, tus proyectos, tu paz, te está siendo entregada en bandeja de plata para sostener dinámicas que te hacen daño. Pero hay una salida, y empieza cuando te das cuenta de que no todo merece tu reacción. No todos los ataques merecen una respuesta, no todas las ausencias necesitan ser cubiertas. En el momento en que decides no reaccionar, estás fuera del juego, y el que pierde no eres tú. En el próximo capítulo entenderemos cómo funciona este juego invisible y cómo es mucho más silencioso y más cruel de lo que imaginamos. 3. El juego de la manipulación silenciosa. La manipulación más peligrosa no se hace gritando, no proviene de amenazas directas ni de discusiones explícitas. Sucede en silencio, en anticipación, en la mirada que no dice, sino que exige, en la ausencia que pesa más que cualquier palabra. Las personas manipuladoras no necesitan desgastarse. Saben exactamente cuáles son sus botones emocionales y solo presiona y reaccionas. El silencio repentino, la retirada de la atención, crítica disfrazada de consejo, el cambio repentino de tono, disponibilidad, cariño. Y sin darte cuenta te encuentras preguntándote, ¿qué hice? ¿Dije algo malo? ¿Por qué ella es así? ¿Necesito explicarme? Aquí surge un concepto fundamental de la psicología junguiana, la proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la otra persona te arroja aquello que no quiere ver en sí misma, sus propias inseguridades, miedos, frustraciones, sombras. Y cuando aceptas este juego, intentando compensarlo, justificarlo o arreglarlo, en realidad estás cargando con un equipaje que nunca fue tuyo. Este es el nonsense, caldo de cultivo perfecto para la manipulación. Ella se alimenta de tu culpa, ella crece en su necesidad de ser aceptada, ella saca fuerza de su dificultad para decir no, y hay una verdad incómoda pero liberadora. Cuando dejas de reaccionar, el juego se rompe, porque lo que más teme esta gente no es tu grito, ni tu explicación, ni tu desesperación. Lo que temen es tu silencio. El silencio es desconcertante. El silencio rompe el guión. El silencio obliga al otro a mirarse a sí mismo. Y muchas veces esto genera malestar, resistencias, críticas o incluso ataques. Prepararse.
Porque cuando dejas de estar disponible, de ser predecible, de ofrecerte como solución a todo, verás caer máscaras. Los vínculos se están desmoronando y entenderás quién estuvo contigo y quién estuvo solo con lo que hiciste por ellos. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Cuando este juego se rompe, empiezas a experimentar un tipo de libertad que pocos conocen. En el próximo capítulo nos sumergiremos en este poder silencioso, porque hay una especie de fuerza que no necesita ser dicha. 4. El poder del silencio. Hay una especie de presencia que se manifiesta en el silencio, y quien nunca ha experimentado esto no sabe lo que es la soberanía emocional. El silencio consciente no es ausencia, no es negligencia, no es frialdad, es una presencia ampliada. Es cuando eliges no reaccionar. No te expliques, no corras tras ello, no llenes espacios que no te invitaron, y de repente todo cambia. En el silencio, notas lo que nunca viste. Los patrones se revelan por sí solos. Las máscaras caen. Los ciclos de sabotaje se hacen evidentes. Los vínculos frágiles se desmoronan, porque el silencio tiene un poderoso efecto secundario. Obliga al otro a verse a sí mismo. Y prepárate, no todo el mundo podrá soportar esto. Cuando entras en modo soberanía emocional, cuando eliges alejarte de dinámicas tóxicas y dejar de estar constantemente accesible, surgen las acusaciones. Te ves raro. Vaya, qué frío te has vuelto. Te sientes demasiado grande. Se convirtió en una persona difícil. De hecho, ya no se trata de esa versión de ti que aceptaba todo, explicaba todo, se adaptaba a todo. Están encontrándose contigo por primera vez. El real. No es el papel que desempeñaste en sus vidas. El precio del silencio. Pierdes personas que solo estaban ahí para hacerte útiles. Eres incomprendido por aquellos que no estaban dispuestos a ver tu verdad. Te alejas de viejas versiones de ti mismo, que solo existían para complacer, pero la ganancia es infinitamente mayor. Recuperas tu energía. Aprendes que no necesitas llenar espacios que no te respetan. Entiendes que el silencio no es vacío, es protección, es claridad, es poder. Callar no es desaparecer. Callar es tomar posición de una manera que las palabras nunca podrían lograr. Y aquí comienza un proceso aún más profundo, porque cuando te retiras del ruido externo, surge una invitación, la reconstrucción interna. 5. Reconstrucción interna. Cuando te alejas del ruido, algo comienza a emerger. Al principio es incómodo, parece vacío, se siente como soledad, se siente como una pérdida, pero poco a poco te das cuenta que no estás perdido. Es una reunión. El espacio que antes ocupaban las respuestas apresuradas, las justificaciones automáticas y el intento constante de agradar, ahora empieza a ser llenado por algo mucho más raro y valioso, la autoconciencia. Y aquí nace la verdadera reconstrucción interna. Cuando dejas de entregar tu energía psíquica al mundo exterior, esta comienza a volverse hacia el interior. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué hago con toda esa energía que solía gastar intentando agradar, explicarme y ser aceptado? La respuesta es sencilla y transformadora. Empieza a invertir esta energía conscientemente. Elegir dónde poner tu atención. Elige con quién compartir tu presencia. Elige cómo y cuándo usar tu voz. Practica el no inmediato, el soltar sin culpa y el cerrar ciclos que ya no te nutren. Aquí entiendes que estar conscientemente no disponible no es egoísta, es autocuidado, es respeto por uno mismo, es comprender que tu energía es tu recurso más preciado y que quienes no saben cómo protegerla viven en un estado de agotamiento, frustración y constante falta de respeto. Y en esta etapa sucede algo muy poderoso. Te das cuenta de que ya no necesitas reaccionar ante el mundo. Puedes elegir tus movimientos. Abandonas el modo supervivencia y entras en el modo construcción.
Pero antes de que la paz finalmente se instale, llega una fase de la que casi nadie habla. Una fase silenciosa, incómodo y absolutamente necesario. 6. El camino de la soledad consciente. Cuando decides alejarte del juego de la hiperdisponibilidad, el mundo tal como lo conoces cambia e inevitablemente aparece un espacio, evitar, un silencio que antes llenabas de conversaciones, de respuestas, de justificaciones, de presencias forzadas. Y aquí comienza la fase más delicada y al mismo tiempo más poderosa de toda esta transformación: soledad consciente. Al principio no es cómodo, trae incomodidad, plantea dudas corrosivas. ¿Me excedí? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Terminaré solo? La mente, acostumbrada a validarse a través de la aprobación de los demás, se derrumba. Ella no sabe quién eres, sin los roles que desempeñaste. Y es precisamente en este punto cuando muchos se dan por vencidos, corren de nuevo a lo conocido, se ponen de nuevo en el papel de estar disponibles, accesibles, agradables, solo para silenciar ese malestar. Pero si superas esta fase, sucede algo magnífico. Después del malestar, llega la paz. Después de la duda, viene la claridad. Después del miedo, nace una fuerza que no depende de nadie más que de ti. Descubres que la soledad no es ausencia, es la presencia absoluta del yo. Ese silencio, que antes parecía vacío, es en realidad un espacio fértil, donde siembras tu autonomía, tu soberanía, tu libertad. Y cuando eso sucede, nunca vuelves atrás, porque te das cuenta de que cualquier vínculo, cualquier relación, cualquier presencia que te obligue a sacrificar tu paz, simplemente no vale la pena el precio. Esta es la verdadera madurez emocional, el pináculo de la individuación del que tanto habló Carl Jung, el momento en el que dejas de ser un pedazo de otros para volverte completo en ti mismo. Y entonces ya no ruegas más por atención, no corras más tras ello, no se puede explicar, no te encojas. Tampoco se agota intentando ser lo que el otro quiere, tú simplemente eres, y el que no sabe cómo afrontarlo, se aleja, y quien reconoce el valor, se acerca, naturalmente, fácil, sin regateo, porque cuando tú te eliges, la vida toma su lugar. Conclusión: al final, todo se reduce a una elección. Puedes seguir siendo la persona que siempre está disponible, el que responde enseguida, lo cual lo explica, el que nunca falta, a lo que se ajusta, y a cambio seguiréis experimentando el desgaste invisible de quien vive para llenar los vacíos de otros, mientras abandona los suyos. O podrías elegir algo mucho más raro, mucho más difícil y mucho más liberador. Deja de estar disponible para quienes no te valoran. Y cuando haces eso, sucede algo brutal que cambia la vida. Sí, perderás gente. Sí, romperás lazos que solo existieron porque los mantuviste vivos. Sí, al principio dolerá, generará incomodidad, te hará cuestionar si estás en el camino correcto. Pero lo que ganas es inconmensurable. Ganas respeto, ganarás paz interior, ganarás claridad, obtienes alineación con tu verdad y sobre todo te ganas a ti mismo, porque al final quien te ama no te ama por lo que haces, te ama por quien eres. Y aquellos que te valoraron solo por tu rol, no te extrañamos, es un alivio. El silencio no es ausencia, es presencia plena, es fuerza, es soberanía emocional. Y si todo esto tiene sentido para ti, respira hondo y declárate a ti mismo, a tu vida, a tu destino: yo elijo mi paz. Que esta sea tu nueva oración, tu nueva ancla, tu nueva dirección. Y si este vídeo te conmovió, compártelo con alguien que lo necesite, porque a veces lo único que alguien necesita oír es que efectivamente existe una manera de liberarse y que ese camino comienza cuando tú te eliges.